Corriste tras ella. Mostraste tu interés sin miedo. Fuiste claro, directo, auténtico. Hiciste esfuerzos que pocos hombres están dispuestos a hacer hoy. Y a cambio, ¿qué recibiste? Mensajes ignorados. Respuestas frías. Excusas vagas. La sensación incómoda de que eras invisible mientras ella seguía viviendo como si nada. Y lo peor no fue el silencio. Lo peor fue la duda. Esa pregunta que te golpea cuando te acuestas por la noche. ¿Le importo realmente o solo fui una distracción temporal? Si estás viviendo eso ahora mismo, presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente la forma en que interpretas su comportamiento. Voy a hablarte con una perspectiva que pocos hombres escuchan con honestidad. En el momento exacto en que decides dejar de perseguirla, en el instante en que retiras tu atención, en el segundo en que tu energía ya no está disponible, algo radical ocurre en su mente. No es inmediato hacia afuera. No lo publica. No lo admite. Pero por dentro, el sistema emocional se activa. Se abren preguntas. Se despiertan inseguridades. Se activan escenarios que antes no existían. Y hoy te voy a revelar los 10 pensamientos precisos que comienzan a invadir la mente de una mujer cuando el hombre que la buscaba decide irse con dignidad. El 10º pensamiento es el que lo cambia todo. El que explica por qué tu silencio puede tener más impacto que 1000 declaraciones de amor. Pero antes de seguir, si este contenido te ayuda a entender dinámicas que nadie te explicó antes, demuestra que valoras este tipo de análisis. Un me gusta toma 2 segundos y ayuda a que este mensaje llegue a otros hombres que están pasando por lo mismo. Y quiero leerte. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me interesa saber desde dónde estás creciendo, porque esto no es solo un video, es una comunidad de hombres que están aprendiendo a respetarse. Ahora sí, entremos en materia. Primer pensamiento, hay otra mujer. Este es automático. Instintivo. No importa si ella parecía indiferente. En cuanto tu atención desaparece, su mente necesita una explicación. El cerebro humano detesta el vacío. Cuando algo cambia de forma brusca, busca sentido. Y la explicación más rápida es competencia. Alguien más captó tu atención. Alguien más obtuvo lo que ella no quiso invertir. Y aquí empieza algo interesante. Comienza a revisar mentalmente detalles que antes ignoraba. Recuerda nombres que mencionaste. Recuerda fines de semana en los que estabas ocupado. Recuerda momentos aparentemente insignificantes que ahora cobran una importancia exagerada. Sin darse cuenta, empieza a pensar más en ti ahora que cuando estabas disponible. Y aquí aparece la primera lección que debes grabarte. Tu ausencia genera preguntas que tu presencia nunca logró provocar. Cuando estabas ahí, eras predecible. Cuando que fuiste, te volviste incierto. Y la incertidumbre despierta interés. Lo que viene después va mucho más profundo, porque el segundo pensamiento ya no tiene que ver con otra mujer, tiene que ver con ella misma. Segundo pensamiento, ¿perdió interés en mí? Aquí el enfoque cambia. Ya no se trata de una rival imaginaria. Ahora la pregunta es interna, personal, incómoda. Empieza a preguntarse qué cambió en tu percepción. Si dijo algo fuera de lugar. Si actuó con demasiada frialdad. Si se mostró distante cuando no debía. Y aunque no lo admite en voz alta, tu retirada toca directamente su ego. Porque cuando tú estabas disponible, ella sentía que tu interés era seguro, que podía responder cuando quisiera, que podía postergar decisiones, que tu energía estaba ahí esperando. Pero cuando te vas, esa certeza se rompe. Y algo fundamental sucede. Descubre que tu interés no era infinito, que no era un recurso inagotable al que podía acceder cuando le conviniera. Tu silencio le enseña una lección que muchas mujeres solo aprenden cuando es demasiado tarde. El interés masculino también tiene fecha de caducidad cuando no es valorado. Y aquí viene lo paradójico. Aunque fue ella quien ignoró primero, aunque fue ella quien respondió con tibieza, ahora siente una forma de rechazo. Se siente desplazada, porque tú tomaste una decisión. Y cuando un hombre decide retirarse con dignidad,
Deja de ser una opción pasiva y se convierte en alguien que elige. Tercer pensamiento, quizás exageré. Aquí comienza lo que podríamos llamar la fase de revisión interna. Empieza a repasar su comportamiento contigo. Recuerda los mensajes que dejó sin contestar durante días. Las respuestas cortas. Las citas que evitó con excusas que ni ella misma creía. En el momento en que tú estabas ahí, todo eso le parecía normal, justificado, incluso lógico. Pero ahora, con tu ausencia, su perspectiva cambia. Porque la escasez altera el valor. Cuando tu atención era constante, parecía abundante. Y lo abundante pierde precio en la mente humana. Pero cuando la retiras, cuando el grifo se cierra, cuando ya no hay mensajes, cuando ya no hay intentos, lo que parecía ordinario se vuelve significativo. Empieza a reinterpretar tu perseverancia como interés genuino, tu paciencia como inversión emocional real, tus detalles como algo auténtico que no todos ofrecen. Y en este punto puede aparecer una realización incómoda. La situación actual no fue un accidente. Fue consecuencia directa de sus elecciones. Este momento es crucial, porque aquí se activa algo más profundo. Ya no es solo curiosidad. Es conciencia de pérdida potencial. Y eso cambia la dinámica por completo. Ahora bien, los siguientes pensamientos son aún más delicados. Porque ya no solo cuestionan lo que pasó entre ustedes. Cuestionan su propia forma de relacionarse. Y cuando una persona empieza a cuestionar sus propios patrones, la historia cambia de dirección. Lo que viene ahora toca algo que pocas mujeres admiten siquiera ante sus amigas. Y cuando lo entiendas, dejarás de interpretar su silencio como indiferencia automática. Cuarto pensamiento. ¿Por qué me afecta tanto? Esta ya no es una pregunta sobre ti. Es una pregunta sobre ella. Y eso lo cambia todo. Porque hasta ahora podía justificarlo todo externamente. Podía decir que eras insistente, que no era el momento adecuado, que simplemente no estaba interesada. Pero cuando tu ausencia empieza a incomodarla más de lo que esperaba, algo no encaja con la narrativa que tenía en su cabeza. Si realmente no le importabas, debería sentirse aliviada. Debería pensar, bueno, mejor así. Pero no es lo que ocurre. Siente una pequeña inquietud. Una molestia leve cuando revisa el teléfono y no hay mensajes tuyos. Una curiosidad extra cuando entra a redes sociales. Una ligera punzada cuando imagina que podrías estar con alguien más. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué estoy reaccionando así si supuestamente no me interesaba? Aquí entra en juego algo poderoso, el apego a la validación. Muchas veces no es que estuviera enamorada, pero sí estaba acostumbrada a tu atención, a tu energía, a tu presencia constante. Tú eras una fuente de confirmación, una prueba silenciosa de que era deseada. Y cuando esa fuente desaparece, el ego lo siente. No porque te haya amado profundamente, sino porque su sistema emocional pierde una seguridad que daba por sentada. Y aquí se activa el famoso miedo a perderse algo. Mientras estabas disponible, no había urgencia. Podía postergar decisiones. Podía mantenerte en pausa. Pero tu retirada elimina esa comodidad. La obliga a enfrentar una posibilidad real. Tal vez dejó ir algo valioso. Y el cerebro humano reacciona con mucha más intensidad ante la pérdida potencial que ante la ganancia disponible. Es un principio psicológico básico. Valoramos más lo que sentimos que estamos perdiendo que lo que ya tenemos asegurado. Quinto pensamiento, ¿realmente me quería? Este es un mecanismo de defensa. Porque si empieza a reconocer que si le afectas, necesita proteger su orgullo. Entonces puede intentar convencerse de que tus sentimientos no eran tan profundos. Que si realmente la querías, habrías insistido más. Que el amor verdadero no se rinde. Que quien ama, lucha hasta el final. Pero aquí hay una gran confusión que muchas personas no cuestionan. Confunden persistencia con valor. Creen que el amor se demuestra soportando indiferencia. Y eso no es madurez emocional. Un hombre que se respeta no suplica atención. No insiste donde no hay reciprocidad. Se retira. No porque no sienta, sino porque entiende que el amor no puede mendigarse.
Si ella logra convencerse de que tus sentimientos no eran auténticos, se libera de la responsabilidad de haberlos ignorado. Pero si en el fondo sabe que sí eran reales, entonces la pérdida pesa más. Y aquí viene algo que te va a interesar todavía más. El siguiente pensamiento no tiene que ver con romanticismo. Tiene que ver con algo que despierta atracción de manera casi instintiva. Sexto pensamiento: no me puso en un pedestal. Y aunque suene extraño, este es uno de los puntos más importantes de todos. Durante todo el tiempo que la buscabas, ella estaba acostumbrada a una dinámica muy común: hombres que insisten, que halagan en exceso, que se adaptan, que persiguen incluso cuando reciben poco a cambio. Eso crea una sensación de control. Ella decide cuándo responder, cuándo acercarse, cuándo dar migajas. Y muchos hombres, sin darse cuenta, aceptan ese rol. Pero cuando tú decides retirarte sin drama, sin reproches, sin escenas emocionales, rompes el guión. No la atacas. No la presionas. No intentas convencerla. Simplemente te vas. Y eso envía un mensaje poderoso. No estás dispuesto a competir por atención ni a mendigar interés. Eres alguien que elige, no alguien que espera ser elegido. Y aquí sucede algo fascinante. Cuando un hombre pone a una mujer en un pedestal, la idealiza, la sobrevalora, la trata como si fuera inalcanzable, puede parecer romántico, pero también transmite necesidad. Y la necesidad reduce el atractivo. En cambio, cuando un hombre muestra que tiene estándares, que respeta su tiempo, que no persigue indefinidamente, proyecta algo mucho más sólido: estabilidad emocional. Si ella está acostumbrada a hombres que se aferran, tu retirada puede incluso ofenderla al principio. Puede pensar: ¿eso es todo? No va a luchar más. Pero lo que realmente está sintiendo es que perdió el control de la narrativa. Porque ahora tú tomaste una decisión autónoma. Y aquí aparece un concepto clave que pocas veces se menciona con honestidad: el sentimiento de derecho adquirido. Algunas personas creen que tienen el derecho de rechazar, de ignorar, de decidir, pero se incomodan cuando el otro ejerce su derecho a retirarse. Les parece injusto que alguien deje de intentar cuando aún no han tomado una decisión definitiva. Tu salida le muestra algo que no esperaba: tienes dignidad. No estás dispuesto a quedarte donde no eres valorado. Y paradójicamente, esa postura es mucho más atractiva que cualquier intento desesperado por convencerla. Séptimo pensamiento: ¿por qué no vi su valor antes? Aquí empieza la verdadera inversión psicológica. Cuando estabas presente, ella podía compararte con ideales imaginarios, con la fantasía de alguien mejor, con opciones hipotéticas. Pero cuando te vas, ya no te compara con una fantasía. Te compara con el vacío. Y el vacío suele perder. Empieza a recordar tu constancia, tu forma de escuchar, tus detalles pequeños que antes parecían normales, tu paciencia. Y lo que antes era borroso ahora se vuelve claro. Se activa lo que se conoce como efecto contraste. Cuando algo desaparece, su valor se redefine. Y aquí puede surgir una realización incómoda. Quizás estaba acostumbrada a valorar más a quienes la trataban mal y a ignorar a quienes la trataban bien. Es un patrón común. Y a veces solo se ve cuando ya no hay vuelta atrás. Lo que viene ahora es todavía más fuerte. Porque los próximos pensamientos la colocan exactamente en la posición emocional en la que tú estuviste. Y ahí es donde la dinámica cambia por completo. Octavo pensamiento: ¿y si ya no me quiere? Aquí se produce el giro total. Hasta ahora ella analizaba lo que tú sentías. Ahora empieza a temer lo que podría haber cambiado definitivamente. La pregunta ya no es si tú estabas interesado. La pregunta es si ese interés murió para siempre. Este pensamiento es poderoso porque activa algo que tú conoces muy bien: la incertidumbre. Empieza a preguntarse si realmente cerraste el capítulo, si ya no piensas en ella, si hay otra mujer ocupando el espacio que antes era suyo, o incluso algo más inquietante para su ego: si estás bien sin ella. La posibilidad de que seas feliz solo, de que tu vida continúe sin resentimiento ni nostalgia visible, desestabiliza más de lo que imaginas. Porque mientras tú estabas ahí, ella tenía el control emocional de la dinámica. Ahora no sabe qué sientes.
y la incertidumbre es emocionalmente adictiva. En este punto puedes sentir el impulso de romper el silencio. Un mensaje casual. Una excusa para preguntar algo sin importancia. Una reacción a una historia. Algo que reabra la puerta sin exponer demasiado su vulnerabilidad. Pero duda, porque ahora el miedo cambió de lado. Tiene miedo de que tú la rechaces. Tiene miedo de experimentar lo que tú sentías cuando esperabas respuestas que no llegaban. Y ahí ocurre algo interesante. Por primera vez comprende la posición en la que estabas tú. La espera, la duda, la inseguridad, la sensación de no saber si importas. La empatía aparece, aunque no siempre la reconozca conscientemente. Noveno pensamiento. Él no depende de mí para ser feliz. Este es uno de los pensamientos más determinantes en términos de atracción. Tu retirada sin drama le muestra algo que antes no era evidente. Tú querías estar con ella, pero no la necesitabas para existir. Y esa diferencia es enorme. Un hombre que necesita transmite ansiedad. Un hombre que elige transmite poder. Cuando te fuiste sin escenas, sin reproches públicos, sin intentar manipular emocionalmente la situación, proyectaste independencia. Y la independencia emocional es profundamente atractiva porque comunica estabilidad. Ella comienza a darse cuenta de que estar contigo habría sido un complemento, no una carga. No habrías dependido de ella para llenar vacíos. No la habrías responsabilizado de tu felicidad. Tú ya estabas completo. Y eso cambia radicalmente la percepción. Lo irónico es que esa cualidad siempre estuvo ahí, pero solo se hizo visible cuando te retiraste. Y ahora llegamos al pensamiento final, el más revelador, el que explica por qué tu silencio puede tener más impacto que cualquier discurso emocional que pudieras haber dado. Este último pensamiento no es sobre ti directamente, es sobre lo que tu ausencia despierta dentro de ella. Y cuando aparece, nada vuelve a ser igual. Décimo pensamiento. ¿Por qué estoy tan alterada? Este no es un pensamiento superficial. Es un metapensamiento. Es ella observándose a sí misma. Es la conciencia entrando en escena. Ya no se trata solo de si hay otra mujer, de si perdiste interés o de si debería escribirte. Ahora la pregunta es mucho más incómoda. ¿Por qué su ausencia ocupa tanto espacio en mi mente si supuestamente no era tan importante? Empieza a notar algo que no puede ignorar. Piensa en ti más de lo que esperaba. Se sorprende revisando tu perfil. Se imagina escenarios de reencuentro. Se pregunta qué estarás haciendo. Y eso entra en conflicto con la historia que se contó a sí misma cuando decidió no invertir. Aquí puede surgir una revelación poderosa. Tal vez no era indiferencia. Tal vez era miedo. Miedo a comprometerse. Miedo a elegir mal. Miedo a involucrarse con alguien que parecía estable y auténtico. Porque cuando una persona siente algo real, también siente riesgo. Y a veces es más fácil rechazar que exponerse. Tu silencio actúa como un espejo. Le devuelve preguntas que antes no quería hacerse. ¿Está acostumbrada a valorar lo inaccesible? ¿Tiene el hábito de mantener opciones abiertas para no decidir? ¿Confunde intensidad con conexión? ¿Busca validación más que vínculo? Este décimo pensamiento no siempre conduce a una acción inmediata. A veces conduce a introspección. A veces a crecimiento. A veces, tristemente, a negación. Pero en todos los casos, tu retirada generó algo que tu presencia no logró, reflexión. Y aquí quiero que prestes atención. El objetivo de entender esto no es manipular. No es jugar juegos psicológicos. No es retirarte estratégicamente cada vez que algo no sale como quieres. La lección real es mucho más simple y más poderosa. Cuando tú reconoces tu valor, cambias la dinámica sin decir una sola palabra. Tu retirada no fue una derrota. Fue una declaración. Fue decir, sin necesidad de hablar, mi tiempo y mi energía son valiosos. No estoy aquí para competir por atención. Estoy aquí para construir algo recíproco. Y cuando un hombre actúa desde el respeto propio, se vuelve escaso de manera natural. No porque esté fingiendo desinterés, sino porque no está dispuesto a invertir donde no hay reciprocidad.
Ahora bien, hay algo más que debes comprender antes de cerrar esta conversación. Porque todo esto tiene sentido solo si lo integras correctamente. Si no, puedes caer en la trampa de usar el silencio como táctica en lugar de como consecuencia de tu dignidad. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Escúchame con atención ahora. La verdadera lección de todo esto no es deja de escribirle para que vuelva. No es ignórala para que te valore. No es manipulación emocional ni un juego de poder barato. La verdadera lección es comprender algo que muchos hombres tardan años en entender. Tu valor no depende de la respuesta de nadie. Cuando tú estabas persiguiendo, intentando, esperando señales, tu energía estaba centrada en convencer. Cuando te retiraste, tu energía volvió a centrarse en ti. Y eso es lo que cambia la dinámica de raíz. Porque el atractivo real no nace de la insistencia. Nace de la seguridad tranquila. De saber que puedes querer sin necesitar. De saber que puedes ofrecer sin rogar. La psicología humana funciona con principios muy simples, aunque incómodos. Deseamos lo que sentimos que podemos perder. Subestimamos lo que creemos asegurado. Cuando tu atención era constante, parecía garantizada. Cuando se volvió incierta, despertó interés. No porque seas un truco psicológico, sino porque dejaste de ser predecible. Pero aquí está el punto crucial: si tu retirada fue auténtica, si fue resultado de tu respeto propio y no de una estrategia para recuperarla, entonces pase lo que pase, ganas. Porque si ella reflexiona, crece y vuelve desde un interés real, estarás frente a algo diferente. Y si no lo hace, te habrás ahorrado meses o años invirtiendo donde no había reciprocidad. Muchos hombres cometen el error de quedarse esperando una reacción. No lo hagas. Tu silencio no es un anzuelo. Es una consecuencia. Es la expresión natural de alguien que entiende que el amor, el interés y el respeto deben fluir en ambas direcciones. Y algo más importante todavía, cuando tú actúas con dignidad, no solo cambias la percepción de esa mujer, cambias tu estándar interno. Te conviertes en alguien que no tolera migajas emocionales. Y eso, a largo plazo, transforma completamente el tipo de relaciones que atraes. Si ella está teniendo esos 10 pensamientos, bien. Si no los tiene, también bien. Porque la lección central no es lo que pasa en su mente, es lo que pasa en la tuya. Cuando dejas de perseguir lo que no te elige, te posicionas como alguien que elige. Y eso es poder silencioso. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que estás viviendo, haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios cuál de estos pensamientos crees que más le está afectando en tu caso. Me interesa leerte. Y si quieres seguir profundizando en dinámicas que la mayoría de los hombres nunca cuestionan, suscríbete. Aquí no hablamos de manipulación. Hablamos de mentalidad, de respeto propio y de entender cómo funciona realmente la atracción. Recuerda esto, no se trata de hacer que ella piense en ti. Se trata de convertirte en un hombre que no puede ser tomado por seguro. Y cuando eso ocurre, el juego cambia por completo.